Buenos días, tengan todos, les saludamos en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos por la bondad de Él para con nosotros al darnos un día más sobre la faz de la tierra. Y otra vez queremos seguir compartiendo con ustedes las meditaciones acerca de Cristo a través del libro de Levítico, viendo las figuras que tenemos allí que apuntan hacia Él y su obra. Y en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 16 de Levítico, que habla del día de la expiación, el ritual que se hacía por el pecado del pueblo una vez al año. Y entonces, allí en Levítico 16, es larga la lectura, vamos a ir leyendo los versículos saltados para no abarcar tanto el tiempo. Entonces dice en el versículo 7, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y dice más adelante en el versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Y más adelante dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y santificará las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión, el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y más adelante dice que versículo 27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y los que quemare lavarán sus vestidos. Y más adelante dice, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Es una lectura larga, resumimos, sigue siendo larga, y es que describe lo que era el rito del día de la expiación. Había un día en el año en el cual el pueblo se iba a congregar para efectuar ese sacrificio. Lo iba a hacer el sumo sacerdote Aarón, y consistía principalmente en ofrecer sacrificios por su propio pecado, el sumo sacerdote, y el sacrificio por el pecado del pueblo. Por su propio pecado él tenía que ofrecer un becerro, y también tenía que traer un carnero para el holocausto. Y por el pecado del pueblo se tenía que ofrecer dos machos cabríos.
y un carnero para el holocausto. Y en esas figuras tenemos, por supuesto, cosas que apuntan a la obra del Señor Jesucristo. Realmente el Señor Jesucristo efectuó la expiación por nuestros pecados. Y uno pudiera ver aquí en este ritual al Señor Jesucristo representado por el sumo sacerdote en vía de contraste. La diferencia era que el Señor fue sin pecado y él no tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo o para él por sus propios pecados, porque él era sin pecado, pero sí él efectuó el sacrificio por nuestros pecados, siendo él mismo la ofrenda. Él entró al lugar santísimo no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y en eso también hay una diferencia, un contraste, porque no se tenía que hacer ritual para la purificación del tabernáculo, porque el tabernáculo en el cual se presentó Cristo para ofrecer la expiación por nuestros pecados es el cielo mismo. Pero queremos quedarnos principalmente con la figura de los dos machos cabríos, que era uno que se presentaba por Jehová y dice que ese era para expiación, ese era el que iba a ser sacrificado. Y ahí vemos una hermosa figura de nuestro Señor Jesucristo en aquel macho cabrío, ese animal que es de las alturas, que era utilizado para efectuar la expiación del pecado, y esa era la sangre que se utilizaba para introducirla en el lugar santísimo y ser derramada sobre el propiciatorio. Aquel animal que era sacrificado por Jehová o para Jehová era ese chivo que tenía que ser degollado y su sangre tomada. Su sangre era introducida al lugar santísimo, derramada sobre el propiciatorio, el lugar de la presencia de Dios, y aquella sangre era la que servía para cubrir el pecado del pueblo. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo se presentó delante de Dios no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y él, por medio de una sola ofrenda y un solo sacrificio, pudo quitar una sola vez y para siempre el pecado de en medio. Él quitó nuestros pecados con su sangre derramada allí en la cruz. Y por eso este chivo expiatorio representaba al Señor Jesucristo derramando su preciosa sangre. Pero también de ese mismo animal, su grosura o su grasa era quitada y colocada en el altar del holocausto. Y esa grasa ardía y subía un olor fragante a la presencia del Señor. Eso nos hace pensar que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados fue agradable al Padre. Él quedó satisfecho porque su justicia fue cumplida. Pero también el cuerpo y la piel de aquel animal era sacada fuera del campamento para ser consumido con la llama. Y eso nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, que para efectuar la expiación por nuestros pecados, Él fue sacado fuera del campamento también, fuera de Jerusalén, fue llevado al Gólgota y allí Él experimentó la ira del juicio de Dios y el castigo por nuestros pecados. Él tuvo que morir y derramar su sangre en expiación por nuestros pecados. Allí, en ese primer macho cabrío, le vemos a Él y su sacrificio y su dolor, sus sufrimientos a causa de nuestros pecados. Pero la eficacia de su sangre derramada para expiación por nuestros pecados era el, el carnero que era ofrecido en expiación por el pecado. Pero había otro carnero que quedaba vivo y después de haber hecho el primer sacrificio
venía el sumo sacerdote y colocaba sus manos sobre aquel macho cabrío vivo y confesaba el pecado del pueblo. Todas las iniquidades, ese era un acto simbólico de traspasar todas las culpas sobre aquel macho cabrío y hacerlo él responsable, cargarlo con todo el peso del pecado y entonces llevado fuera para que él llevara simbólicamente las iniquidades del pueblo, la alejara de la presencia de Dios. Y eso nos hace pensar también en la obra del Señor Jesucristo. Él se hizo responsable de nuestros pecados. Dice la Biblia, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, aunque no había en él mancha, aunque no había en él culpa alguna. Sin embargo, él se hizo responsable por nuestros pecados. Jehová cargando sobre él todos nuestros pecados. Él llevó sobre sí el castigo y la condena que nosotros merecíamos. Pero su obra expiatoria en la cruz y su sacrificio hizo posible también nuestra reconciliación con Dios, porque nuestros pecados fueron perdonados y echados al fondo del mar, llevados lejos. Y en esto está representado ese macho cabrío, llevaba lejos las culpas y las iniquidades del pueblo hacia el desierto. Así nuestro amado Salvador hizo posible que nosotros fuésemos descargados de esa inmensa y pesada carga del pecado, porque Él la llevó sobre sí y nos reconcilió para con Dios. De manera que en ambas figuras del macho cabrío vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por una parte, expiando nuestros pecados y por otra parte, llevándolos lejos para darnos la reconciliación y el perdón de Dios. Qué maravillosa figura de nuestro amado Salvador allí. Y lo seguimos meditando porque Él es nuestra expiación. Él es nuestra reconciliación con Dios. Es el día de la expiación, el día del perdón. El pecado del pueblo era perdonado. Así nosotros, los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Pero después se ofrecía el carnero del holocausto, que era un carnero que se traía y se ofrecía en gratitud y también en demostración de esa reconciliación, de esa amistad con el Señor. Que el Señor nos ayude a seguir pensando en estas cosas en este primer día de la semana. Amén.